Muy buenas y saludos desde el Rincón de lo Arcano. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero de corazón que estéis todos bien. Hace unas semanas subimos el último capítulo a nuestros canales de podcast en iVoox y en Spotify, donde tratamos un tema que hacía mucho tiempo que no hablábamos de él aquí en el Rincón de lo Arcano. El tema de los ovnis. Una de mis pasiones, la verdad, he de decirlo. Es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Lo que pasa que, bueno, que por circunstancias, pues, no hemos podido hacerlo. Entonces, en su momento, me comentaron, tienes que hablar con esta persona, con el gran Juan Jesús Larradi. Para los que ya hayáis escuchado el podcast, me entenderéis cuando digo que ha sido un programa muy especial, muy bonito, y con un invitado de lujo, creedme. Ver esa pasión hablando sobre el tema de los ovnis, creo que ha llegado hasta todos y cada uno de los miembros de la familia del Rincón de lo Arcano. Y de hecho, esperemos de corazón que esta visita se repita en muchas más ocasiones. Así que para los que ya lo hayáis escuchado, pues tenéis ahora aquí la oportunidad de ver esa charla, esa entrevista. Y para los que no, poneros cómodos y sed bienvenidos a un capítulo especial sobre ovnis con el gran Juan Jesús Larradi. Creedme que os va a encantar. Pues no me creeríais si os dijese la verdad respecto a este capítulo que vamos a escuchar y que quién sabe si a lo mejor también ver, porque los problemas que hemos tenido han sido increíbles, vamos a dejarlo ahí. Muy costosos incluso anímicamente, porque es lo que más me ha dolido. Pero bueno, ya os lo contaremos más adelante. Hace unas semanas estaba hablando con uno de los responsables de uno de los podcasts más importantes relacionados con el misterio, con Adri, de la Posada del Cuervo, y no sé de qué estábamos hablando, y de repente me dijo, ¿has escuchado este programa? ¿Has escuchado esto? Y hablamos de un tema, se hablaba en ese capítulo de un tema al cual me ha encantado desde siempre, pero que por circunstancias en el Rincón de lo Arcano apenas hemos tratado porque la senda nos ha ido llevando, la gente que se acercaba aquí a contarme sus experiencias con el misterio siempre han ido más o menos en la dirección de los fantasmas y las experiencias con el más allá. Pero la ufología es uno de mis temas también favoritos, por supuesto que sí, pero es cierto que a lo mejor en el Rincón del Arcano no lo hemos llegado a tratar con tantas ganas como a lo mejor creía yo conveniente, ¿no? Y en aquella conversación que tenía yo con Adri, de la Posada del Cuervo, me dijo, escucha este programa, escucha este capítulo. Y en este capítulo había una persona que contaba unas experiencias, unos conocimientos que él tenía sobre el mundo de la ufología, de los platillos volantes y todo lo que, bueno, ya lo iréis viendo. Y la verdad es que me dejó fascinado cuando lo escuché. Y nada, la siguiente vez que le dije a Adri, mira, me ha flipado, me dice, espérate, me dio su teléfono, habla con él. Y hoy estamos aquí de nuevo con esta persona increíble, con Juan Jesús Larradi. Bienvenido al Rincón de lo Arcano. Bien hallado y encantado de estar aquí. El cual nos va a contar hoy, creedme, quedaros si os gusta este tema, la ufología de mogollón de historias, de información relacionadas con el mundo ovni. Juan Jesús, otra vez muchísimas gracias y eso, Nada, bienvenido al Rincón de encantado. lo Arcano. Encantadísimo de estar aquí. Tú y yo sabemos lo que hemos pasado, ¿eh? Así que Exacto. lo contaremos quizá Eso más es. adelante. Tuvimos la suerte de coincidir también hace unas semanas en aquella grabación de la Sí. posada, ahí en el Granero, un lugar Ujú. increíble. ¿Qué te ha parecido aquel sitio? Joder, el sitio es una chulada. Yo lo conocía de tiempo Mm, atrás, ¿vale? ujú. Pero bueno, no desde dentro, ¿no? Porque bueno, siempre pasabas por allí y tal y cual. Pero la verdad que el sitio es espectacular. La verdad y además, bueno, la atmósfera y Sí, todo lo que estuvimos allí.
aquella tarde-noche, la verdad que lo pasamos estupendamente y yo personalmente lo disfruté muchísimo. Yo también, la verdad que sí, me sorprendió muchísimo porque yo no lo conocía, aquel lugar, y la verdad es que sí, fue alucinante. Pero bueno, Juan Jesús hoy ha venido a contarnos cosas sobre ovnis, información sobre ovnis, sobre... Antes de empezar, Juan Jesús, ovnis, fanis, ¿cómo se llaman Pues ahora? hombre, ahora se llama, pues eso, ¿no? Los ingleses lo llaman UAP, ¿no? ¿Waps? Y en castellano, ¿no? Los FANIs, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados. Ujú, A ver, yo sigo siendo un poco romántico, ¿no? Y me gusta llamarles OVNIs, ¿no? Objetos volantes no identificados. ujú. Yo Pero creo que bueno, también sigo siendo también de la misma, de esa vieja escuela, ¿no? eso es. Porque ya la escuela de los platillos volantes, pues ya Esa no es la anterior. saltamos. Esa nos la saltamos. Pero bueno, para mí siempre han sido los ovnis, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, pues eso, ¿no? Son fenómenos aéreos no identificados. Funny. Porque queda un nombre así como un poco. Sí, sí, un poquito que no te pille un poquito así sabiendo de qué estás hablando, Sí, fanis, ¿no? sí, exacto. Eh, habría que diferenciar, como has hecho bien ahora, hacer hincapié quizás, porque siempre que hemos hablado, o se ha hablado, o se ha escuchado el término ovni, quizás la mayoría de las veces, seguramente estando equivocados, hemos asociado siempre a esa palabra con nave extraterrestre, tripulada por seres alienígenas, Eso ¿no? es. Exacto. Sí, sí. Sí, siempre hemos tenido, ¿no? Ha tenido, digamos, esa diferencia, ¿no? De decir, bueno, pues el ovni, pues lo identificamos con la nave extraterrestre con los marcianitos verdes en su Ujú, interior. ujú. Pero Aunque bueno, bueno, el fenómeno es mucho más amplio, ¿eh? Uf. ujú. Sin embargo, ahora en vez de empezar desde el principio, si comenzamos por el final de nuestros días, digamos que hemos visto ya que ha habido una serie de avances respecto a los gobiernos, en este caso en el gobierno norteamericano, Sí, que ha dado voz pública diciendo que ya ha afirmado que la existencia real de estos objetos volantes no identificados, ¿no? eso es. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ellos han reconocido que hay algo que sobrevuela el espacio aéreo, concretamente norteamericano, ¿vale? Que sobrevuela sus bases aéreas, sus silos de misiles, etcétera, y que no puede dar una respuesta a lo que es. Que desde luego no son aparatos suyos, pero y no sabe definir la procedencia o el origen de estos objetos. La verdad es que, bueno, pues luego pues van moviendo ficha, etcétera, etcétera, y bueno, aunque en ningún momento han reconocido, ¿no? Que sean de procedencia extraterrestre o no Ujú, humana, pues bueno, pues van dejando ahí hilos ujú. bueno, pues que a algunos cuantos pues les viene muy bien. Sí, porque en su momento, como bien dices, el gobierno afirmó eso, la existencia de estos objetos volantes no identificados, que ellos en Mm, un principio, pues ellos sí, supongo que mm, siendo realistas, habrá que pensar que ellos mismos se sentían amenazados por una tecnología que ellos no dominaban y que estaba acampando mm, por sus anchas, por su espacio eso aéreo. es. Sin embargo, también luego tuvimos la otra versión, o sea, otra versión, otro condimento, otro plus en esa información, porque salieron una serie de militares en el Congreso Ujú. afirmando que esos ovnis también podrían ser incluso con series alienígenas, extraterrestres, porque tenían, Ujú. ¿no? Entidades biológicas no humanas, creo que fue el término que utilizaron. Sí, bueno, fue lo que declaró un ex participante, un ex miembro de las fuerzas aéreas norteamericanas, un oficial de inteligencia, David Grush, bueno, que él dijo que él había estado haciendo una serie de entrevistas a personas dentro de lo que es el proyecto de investigación de todos estos fenómenos y que estos testigos le habían dicho bueno, que las fuerzas aéreas y empresas privadas norteamericanas eh, tenían en su poder material biológico no humano Ujú. procedente de aeronaves que se habían estrellado o habían sido capturados en suelo estadounidense. No confundir con las momias de
De Maussan, por de favor. Maussan. No, Esa es otra. gracias. Que por cierto, la semana pasada creo que salieron otras, ¿no? Así también un poquito más altas, creo con las piernas así dobladas. Sí, bueno, depende del fabricante que te lo haga, ¿no? ¿Cuál quieres cómo quieres que te lo fabrique, no? ¿Cómo A era? ver, lo último ha sido una esfera metálica Ah, que ¿eh? No dice sabía. haber recuperado, sí, que hay un vídeo que dicen que se grabó en Colombia, una esfera metálica con una serie de grabados en su exterior, bueno, que fue capturado en Colombia y que ya está en manos de Maussan y bueno, pues va a organizar su buen espectáculo, ¿no? Para mostrar a todo el público esa bola metálica que en apenas 24 horas ya tienes réplicas en Wallapop prácticamente. Es una pena, ¿no? Es una pena. O sea, la otra vez creo que lo Eso comentamos, ¿no? sí, a mí me da mucha rabia. No ayuda, ¿no? Esto. No, a ver, hay gente que sin escrúpulos, o sea, porque yo lo digo así de claro, gente sin escrúpulos que manipula eh, el tema, sabiendo que hay mucha gente que está convencida de la existencia de vida extraterrestre, de que estamos siendo visitados por civilizaciones de otros planetas, y, y entonces se aprovechan de esa necesidad de creer, ¿no? El famoso I want to believe, ¿no? Pues bueno, pues hay mucha gente que eso lo lleva al extremo, ¿no? Y hay, por supuesto, gente que se aprovecha de todo esto para lucrarse, como el caso de algunos divulgadores e investigadores que hay por ahí que se aprovechan de todo esto pues para vender libros, para vender programas, sus canales de YouTube, etcétera, 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 pues simplemente dando información falsa y manipulada. Porque bien que antes quizá achacábamos digamos que los escépticos podrían hablar, sí, siempre se ha hecho la fotografía al ovni con la peor cámara, se ha hecho la grabación con la peor Sí. cámara de vídeo en la que se movía. Sin Ujú. embargo, hoy en día que tenemos mejores móviles, hoy mismo con cualquier móvil que tenemos, Sí, sí. pues tenemos más Ujú. tecnología que antes. Y sin embargo, pues si está muy claro la grabación, también podemos decir esto es mentira porque se ve muy claro y hoy en día Ujú. vemos que con la Ya, inteligencia artificial se pueden conseguir verdaderas locuras ya. totalmente Ujú. realistas. Ya, sí, sí, sí. No, es una lástima, ¿no? Porque que sí, tienen razón, ¿no? Los escépticos de que, bueno, lo que dicen, vale, antes quién tenía una cámara de fotografía, pues tenían muy poca gente. Ujú. El que tenía una cámara un poco más sencillita, pues el que conseguía una foto, pues era granulado, estaba todo muy movido, tal. Pero hoy en día que todo el mundo tiene un teléfono móvil, que Ujú. todo el mundo puede grabar en vídeo, hacer fotografía, la verdad que hay las imágenes que hay pululando por ahí en las redes, pues la mayoría son manipulaciones, son fakes, y ahora ya, pues bueno, con la IA, pues ya a niveles O exagerados, exagerados. insospechados. Yo la verdad que prácticamente en los últimos 10 años no me creo ninguna grabación de vídeo ni ninguna fotografía relacionada con el fenómeno OVNI. No, no me la creo. No, O no, sea, es eh, alucinante, es esto alucinante. es como Santo Tomás, ¿no? Si no me lo Sí, veo, no lo creo. si no meto los Porque dedos sí, decía. las llagas, eso es. Y Juan Jesús, ¿de dónde viene la afición esta a los platillos volantes, a los ovnis? ¿De dónde viene Sí, esta afición? pues bueno, esta afición me viene desde muy pequeñico, la verdad. Yo tendría 7, 8 años, más o menos aproximadamente. Y bueno, pues yo me acuerdo que una noche salíamos de un bar, mis padres y yo, y con un grupo de personas, de amigos de ellos, ¿no? Que habían estado jugando las cartas en el bar, tal y cual. Ujú. Y bueno, pues uno de ellos pues dijo, señalando hacia unas montañas, concretamente en la zona norte de Burgos, dijo, mira eso, tal, qué cosa más rara. Y se veía pues como una especie de lenteja de luz, así, a la lejanía. Ujú. Y poco a poco, pues aquella luz, yo te hablo del recuerdo de un niño de 7 años. Sí, sí, sí. Sí. Conste. Esa luz se fue acercándose hasta que nos sobrepasó por encima, ¿vale? Iluminando todo lo que es la zona, pues yo te puedo decir, igual,
500, 600 metros de diámetro la zona iluminada. Ujú. Y además, pues bueno, pues pasaba al lado la carretera Nacional 1 y bueno, pues prácticamente se hizo de día en esta zona y aquello nos sobrepasó y nos sobrevoló y desapareció en dirección hacia el sureste. O sea, que Y bueno, era de noche y aquel sí, objeto. sí, sí, serían las 12 de la noche aproximadamente, 12, 12 y media de la noche. Ujú. Y bueno, pues yo mi recuerdo de niño, pues ese que alguien dijo: "Ah, era un ovni de estos, un ovni de esos". Y claro, yo me quedé con la copla, ¿no? Dijo, es algo extraordinario había pasado y alguien lo había llamado ovni, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo recuerdo que mi madre compraba revistas, tal y cual, y en esas revistas, antes no me había fijado, ¿no? Pero venían unos cuadernillos dentro, en las revistas, pues Hola, el Semana, Sí. etcétera, revistas del corazón, puro y duro, y de sociedad, y entonces pues venían unos librillos dentro, unas zonas que eran, hablaban del fenómeno ovni, ¿no? Hablaba de encuentros con humanoides, el fenómeno ovni, avistamientos ovni, y ahí empecé ya a ver, a preguntarme, ¿no? ¿Qué es esto de los ovnis, ¿no? Y entonces, pues bueno, poquito a poco me fui enganchando a este fenómeno. Empecé a comprar mis primeros libros, ¿no? Para desgracia de mis padres, ¿no? Porque, claro, en aquel entonces, claro, decía, pero a ver, ¿tú qué quieres? Un libro de JJ Benítez, este señor, ¿quién es? Bueno, tú cómpramelo, tú cómpramelo. Bueno, entonces, pues bueno, fui haciendo mi pequeña biblioteca y luego ya, pues bueno, pues ya después pues empezabas ya a intentar irte por ahí, a investigar algo, pues bueno, ya en el periódico ya venía noticias sobre el fenómeno OVNI y bueno, pues ibas ahí un poquito, ¿no? Detrás a investigar, ¿no? A qué es lo que sucedía. Y bueno, en mi ciudad, pues bueno, pues ocurrieron un par de cosillas, un par de temas por ahí Sí. relacionados con los ovnis, sí, porque bueno, en Vitoria. y bueno, hubo un apagón, como Sí, eso. recientemente hemos vivido. Sí, 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 también. Bueno, Y hubo una. recuerdo incluso a Enrique, Enrique Chazarra Sí, contando eso esa es. historia. Sí, sí, sí. Sí, él Una vivía en máquina de un. escribir, ¿no? Hubo una Sí, historia. sí, Sí. una impresora, una Eso impresora, es, eso además. es, eso es. Ujú. Muy cerca de mi casa. Además, Sí. eso ocurrió muy cerca de mi casa, sí. Y bueno, pues ahí empecé pues eso, a investigar, a salir por ahí con mi cuadernito y a Ujú. hablar con uno, a hablar con otro. Empecé con los familiares y amigos de mis padres y al final, pues bueno, pues fui avanzando y así empezó todo, ¿no? Muy bien. ¿Y recuerdas alguno de esos casos de los que viste en aquellas publicaciones, Mm. incluso en televisión, que has dado una pista de un caso muy famoso que salió en televisión? Pues sí, a ver, bueno, los casos más famosos, pues hombre, por ejemplo, para mí me impactó mucho el caso Manises, por ejemplo. Ojo. A mí, claro, mis dos pasiones, ¿no? Los ovnis y los aviones, Ujú, juntos en un solo caso, ¿no? ujú. Y bueno, pues la verdad que fue un caso para mí espectacular, al que todavía no hay respuesta de lo que ocurrió en los cielos entre Palma de Mallorca y Valencia, ¿no? La Bueno, zona de. en aquel momento sí era Venus, ¿no? Ya se dijo que era Venus, una chatarrería, creo que solamente se dijo, ¿no? No, a ver, hubo varias respuestas, ¿no? Una por parte, digamos, de los escépticos, ¿no? Una que dijo que era Venus. Ujú, Pues bueno, la respuesta del capitán de la Fuerza Aérea que despegó en una misión Scramble, ¿no? Una misión de alerta de intrusión aérea con su Mirage F1 a Mach 2 casi prácticamente al doble de la velocidad del sonido, pues bueno, pues no hacía más que reírse, ¿no? Decir, a ver, Venus lo he visto 1000 veces y aquello no era Venus. ujú. Cuenta un poquito por encima, pues, la gente que no Sí, conozca el caso. sí, bueno, pues esto ocurrió en un vuelo, un avión, un Caravelle, despegó desde Palma de Mallorca dirección a Tenerife, bueno, o Palma de Gran Canaria, iba a las Islas Canarias Sí. y más o menos al poco de despegar de Palma de Mallorca, pues vio un objeto luminoso eh, bueno, pues que le molestó, ¿no? Le extrañó mucho que ese objeto estuviera pues prácticamente en paralelo a donde ellos
en ruta hacia donde ellos iban, ¿no? Y él pidió información al centro de control de Barcelona para ver si qué era aquello, si qué tráfico había, si había otro avión, pues eso, ¿no? Pues porque le parecía que estaba muy, muy cerca de ellos. Podemos recordar que ese audio está a disposición de la gente que quiera buscar un poquito por internet. Sí, Puede encontrar eso es. esa conversación entre el piloto y torre de control. 297, sí, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Efectivamente. Y entonces, pues bueno, Torre de Control le dijo que no había nada en la zona donde él señalaba. Y bueno, viendo que aquel objeto empezaba a acercársele cada vez más y empezaba a hacer una serie de maniobras muy próximos a la aeronave de pasajeros, le preguntó, oye, ¿desea que demos aviso a defensa? Tal, y dijo, sí, por favor, avisar a defensa porque esto es algo muy raro y me estoy poniendo muy nervioso porque está en peligro la integridad de mi pasaje. Eso es. Y bueno, pues entonces el mando aéreo de Madrid activó una alerta Scramble, ¿vale? Que es una alerta de inclusión aérea del espacio aéreo español, y despegó un Mirage F1 desde el aeropuerto de la base militar de Albacete hacia Valencia, que era donde estaba el piloto. Ya había declarado que iba a hacer un aterrizaje, iba a aterrizar en Manises, porque donde estaba el aeropuerto de Valencia, porque era una base compartida entre la Fuerza Aérea y Aeropuerto Civil. Entonces, pues iban a aterrizar en el Aeropuerto Civil porque él no se veía seguro con ese objeto, jugando con ellos, ¿no? Desplazándose a izquierda, derecha del avión, etcétera. Con unos movimientos extraños para cualquier piloto. Efectivamente, eso es. Y entonces, el piloto del caza persiguió, mientras que aterrizaba el avión en Manises, el piloto persiguió esa luz, primero en dirección norte, luego dirección este, y hasta que ya no pudo, el avión ya no daba más de sí, aquel objeto se mantenía a una distancia y ya cuando el combustible se le estaba ya terminando, pues ya dio media vuelta y aterrizó. Esto es un resumen, muy... ¿Llegó a abrir fuego? No, a ver, el piloto recuerda perfectamente que él iba armado, ¿vale? Él iba con misiles y con misiles guiados por calor, y dice que, prácticamente todo su sistema electrónico se quedó bloqueado, ¿vale? Que él sentía, o sea, él percibía en los sistemas que algo le estaba apuntando, como si quisiera dispararle a él, no al contrario, sino que aquel objeto parecía estar bloqueándole con un radar, y que él se asustó bastante, y entonces, pero él estaba cumpliendo con su misión y siguió, ¿no?, detrás de aquel objeto hasta que ya no lo pudo perseguir más y tuvo que dar media vuelta. Es curioso, suele haber este tipo de avistamientos, ¿no? No sé si fue en este caso o en otros, pero recuerdo también interferencias en la radio del piloto que contaban niños, ¿quién estás ahí? Sí. ¿Estás ahí? ¿No? Musiquita. Sí, no sé si era en este caso o era... No, o era fue en un caso, en otro caso que ocurrió a una semana de este primero. Bueno, este primero ocurrió el 11 de noviembre de 1979, ¿vale? Para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, ¿no? Esto ocurrió el 11 de noviembre, ¿vale? El capitán Fernando Cámara, el piloto del avión militar, ¿vale? El Mirage F1, y días más tarde hubo otra, esta vez fue avisado por los radares de alerta temprana de que había un objeto en la zona del estrecho de Gibraltar, cerca de Málaga, vamos a decirlo así, ¿no? En el estrecho de Gibraltar, pero lo que es en la zona de Málaga. Y despegó
otro compañero suyo, ¿vale? De la base también de Albacete, de la base aérea de los Llanos, y lo que se encontró, bueno, pues él... Hay dos historias, ¿vale? Dos historias. Una, lo que es la parte oficial, en la que dice que, bueno, pues que no vieron nada, que se dio media vuelta y regresaron a la base. Y hay otra parte que ha recogido hace muy poco David Cuevas en su libro de Inexplicado, que bueno, pues el piloto cuenta perfectamente que con lo que se encontró fue un ovni de más de 100 metros de envergadura, y que alguien interfirió sus comunicaciones y escuchó una voz infantil diciendo: hola, hola, ¿estás ahí? Entonces, pues bueno, esa es la parte que este piloto, ¿vale? Ha contado al investigador David Cuevas y a Manuel Carballal también, Sí. y sobre este caso que bueno, que es espectacular. La verdad que el trabajo de investigación fue muy bueno, muy bueno. Creo recordar, no sé dónde he visto, una entrevista del caso el caso Manises, de personal de tierra del aeropuerto, sí, hablando de que aquel objeto llegó incluso a aterrizar, se llegó a posar en pista. Sí, eso es la percepción que sí, hubo testigos porque hubo trabajadores y controladores de la torre de control que vieron perfectamente como ese objeto, esas luces, no objeto, ojo, o esas luces, porque ellos lo que vieron fueron luces, como persiguían, digamos, al avión, al Caravelle que estaba aterrizando, y ellos lo vieron perfectamente con casi a simple vista, desde la torre de control, ¿no? Que se mantuvo, pues eso, no posado, sino que se mantuvo a corta distancia en la cabecera de la pista. El capitán Cámara sí que describió el objeto como que en un momento dado él aceleró a tope el avión, es lo que más cerca estuvo del objeto. Dice que tenía forma de troncocono, o sea, como una campana achatada, ¿vale? Y que luego ya, pues bueno, aquello desarrolló una serie de velocidades que el avión no podía emular. Para que veáis la impotencia de un piloto que tiene, tanto de un piloto comercial, incluso con eso, transportando personal, personas a bordo, que está diciendo, es que si escucháis la conversación es terrible, porque dice, vamos a ver, que aquí tengo algo al lado y hay que estar pidiendo ayuda, y luego sale el piloto militar que ya está curtido en estos temas de aviación, con un avión de combate con armamento, y cuando se acerca aquello desconoce lo que es, desconoce lo que está sucediendo, aquella tecnología le supera, y que incluso hoy en día esto sigue pasando, como hemos comentado en un principio, con otro tipo de objetos que más que nada extrañan muchísimo, que es el miedo, ¿no? Esas maniobras tan increíbles que son capaces de hacer, ¿verdad? Eso es. Bueno, entonces, digamos que en aquellos años 70, pues España se llenó, no sé si de muchos casos de avistamientos ovni, pero digamos que esto, si podemos echarlo un poquito para atrás, aparte de los platillos volantes, todos cuando hablamos quizá del mundo ufológico, de los ovnis, conocemos un caso muy famoso que a lo mejor tú también, bueno, a lo mejor no, todos estoy convencido que tendrás información de uno de esos grandes casos y mitos que me gustaría que quizá hablásemos un poco de ello, porque se puede estirar durante varias décadas en sí, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo al caso Roswell, ¿no? ¿Qué sucedió Sí. en aquel desierto de Roswell, que en aquello era... Esa es la pregunta del millón. ¿Qué sucedió, Bueno, verdad? casi tendríamos que decir qué no sucedió, ¿no? Eso Porque es. la cantidad de teorías es brutal, ¿vale? Esto, bueno, según la historia oficial, ¿vale? Esto sucede la noche del 3 al 4 de julio de 1947. Ha pasado prácticamente 15 días, como quien dice, desde el 24 de junio, cuando el piloto Arnold, Kenneth Arnold, un piloto en el estadio que estaba en una misión de rescate, un avión que se había estrellado en el estado de Washington,
no el de la capital federal, sino el estado Ya está. de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, la costa norte, casi lindando con Canadá, más concretamente lo que es la zona del monte Arthur. Ujú. Y entonces, pues bueno, pues había visto pues unos objetos, 9 objetos, sobrevolando y que se movían pues como platillos volantes sobre el agua, o sea, como platillos sobre el agua, ¿no? Ujú. La forma que él describió eran como una especie como de pequeños boomerangs, aunque el primer periodista que tomó nota de esta noticia y que lo publicó, pues directamente llamó que eran platillos volantes, ¿no? Aerosoles. Ese concepto, ¿no? El nombre, digamos, de los platillos volantes viene de una confusión a la hora de redactar un artículo que el piloto le dijo, no, eran como boomerangs que volaban como si fueran platillos sobre el agua y este pues pasó del boomerang y dijo platillos volantes. Es que creo recordar una ilustración, supongo que sea de algún periódico, de esos Uh -huh. boomerangs, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí. Sí, sí, sí. Además que él posteriormente escribió un libro y él se describió, ¿no? O sea, digamos, pintó como eran lo que él vio, ¿no? Y eran pues eso, como unos boomerang, como un avión con forma de ala. O sea, Sí. Ujú, ujú. como los B2 Sí. actuales. Hablaremos de ellos también. Eso O es. igual no, pero. Ya. Y bueno, pues esta noche, del 3 al 4 de julio, pues había pasado muy poco tiempo de esto, y un granjero en el estado de Nuevo México, muy cerca de la localidad de Roswell, pues dijo que por la noche pues había habido una tormenta muy aparatosa, con mucho aparato eléctrico, Ujú. y que en un momento dado pues escuchó un sonido muy extraño, así como si un gong metálico, y que a la mañana siguiente, cuando salió a revisar las tierras que él cuidaba, ¿no? Porque era el capataz de un rancho, pues se encontró con unos restos metálicos que parecían muy extraños. Ujú. Este hombre, pues parte a las autoridades, la población más cercana, en este caso era Roswell, y bueno, pues el sheriff dio aviso a la base aérea de Roswell y mandaron unos soldados a recoger aquellos extraños restos Ujú. que parecían ser de algo extraño. Ujú. Ese mismo día, pues por la tarde-noche, pues un periodista publicó pues, bueno, pues que la Fuerza Aérea había recogido los restos de un platillo volante en un rancho cerca de Roswell. Sí, sí, Inmediatamente, la portada fue así, o sea, platillo volante, hablar, efectivamente, sí, sí, sí. eso es, sí, 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 nada más la Fuerza Aérea USAF, ¿no? La Fuerza Aérea Norteamericana, pues recogía los restos de un platillo volante. Ujú. Esto fue por la tarde. A la mañana siguiente, el mismo periódico, ya en su edición matinal, pues ya dijo que, bueno, que la Fuerza Aérea había corregido el tema, ¿no? Y que no eran restos de un platillo volante, que eran restos de un globo sonda. Y aparecen las famosas fotografías que hemos visto todos, ¿no? Sosteniendo como una especie de papel de aluminio, ¿no? Allí unas Eso es. varillas de madera, etcétera. El Y bueno, socorrido, pues el socorrido globo sonda, ese fue quizá el origen sí, para cualquier otro caso posterior. eso es. Y bueno, pues básicamente el caso del ovni de Roswell, en la época contemporánea, pues nació el 4 de julio y terminó el 8 de julio, prácticamente el mismo día que se publicó que la Fuerza Aérea reconocía que eran los restos de un globo sonda. Ya no se volvió a hablar más, o sea, desde 1947 casi hasta 1982, o sea, prácticamente casi 40 años en los cuales nadie recordaba a Roswell, nadie vinculaba a Roswell con nada extraterrestre, ni con los ovnis, ni con los aliens, ni nada. Y fue precisamente pues, la publicación de un libro en la cual pues un famoso, bueno, una asociación, ¿no? Entre un famoso escritor como era Charles Berlitz, el escritor que hacía poco tiempo había escrito un libro hiper famoso, un bestseller sobre el Triángulo de las Bermudas, pues publicó un libro, ¿no? Junto con un investigador, George Stutman, hablando de el incidente, ¿no? El incidente era el Eso es. título del libro. Y bueno, pues en este libro, pues prácticamente le resucitan
todo lo que es el tema, ¿no? Porque empiezan, pues eso, en entrevistas con antiguos militares que habían trabajado en la base aérea y que reconocían que habían recogido los restos de un objeto extraño, un objeto extraterrestre, y que también habían encontrado los cuerpos de sus tripulantes. Que recordaban Y desde ahí, cajas pequeñitas, decían. Donde... Sí. Pero eso no fue en este mismo libro, fue un libro... Es que a partir del incidente, la cantidad de libros hablando sobre el caso de Roswell es brutal. Es muy curioso, la otra vez lo hablamos también, y yo no sé por qué, a lo mejor nuestros oyentes también lo pensarían, que yo pensaba que desde aquel momento, pues Roswell pues, salió a la luz del mundo y se empezaron a explotar, digamos, el merchandising del tema OVNI, y sin embargo no fue así, hasta 40 o 50 años más tarde. Exacto. O sea, realmente Roswell, como podemos decir hoy, ¿no? Que es el centro neurálgico de la ufología estadounidense y casi a nivel mundial, ¿no? Pues tardó muchísimos años. O sea, hasta prácticamente, fíjate, 1991, por ahí más o menos, es cuando fue el gran boom de todo el tema del turismo en Roswell, ¿no? Pasó de ser un... ¿A raíz del vídeo? A raíz del famoso vídeo de la autopsia del alien de Roswell, ¿no? Eso fue, digamos, un poco el pistoletazo de salida. Hostia, ya había habido movimientos... Te juro que yo pensaba que cuando ya salió el vídeo, bueno, pues... A ver, a los que nos gustan estos temas sí habíamos escuchado hablar quizá de Roswell, ¿no? Pero, ostras, no sé por qué. Yo pensaba que aquello fue una cosa más de todo lo que ya se llevaba explotando de Roswell. No. A ver, se llevaba explotando, pero a nivel muy... Sí, no sé cómo decirte. Local, igual. Eso es, muy entre los muy aficionados. Pero el famoso vídeo de la autopsia del alienígena fue lo que lo hizo un tótem cultural, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, pasó de ser un tema de frikis a ser algo mundial, algo conocido por todo el mundo, y la gente se pegaba por ir a Roswell, allí al museo, a las tiendas, al merchandising, y claro, luego todo eso se juntó con el Área 51, que está relativamente cerca, y ya, bueno, eso ya fue el acabose. O sea, y aquello incluso, el vídeo salió incluso en las noticias. Sí. Bueno, creo recordar que fue Antena 3 quien lo emitió en exclusiva. Claro. Pagando un programa de cerca de 3 horas. A ver, el vídeo que se emitió duraba apenas 10 minutos, ¿vale? Sí, yo compré una revista en la cual regalaban el VHS, que lo tendré por ahí guardado seguramente. No duraba mucho. Exacto. No. Era un vídeo muy, muy cortito. Y realmente, pues bueno, este vídeo fue el que hizo que hoy en día tuviéramos uno de los mejores escritores de este tema, ¿no? Que es Javier Sierra, que a consecuencia de una invitación para ver este vídeo en un congreso en San Marino, pues bueno, empezó a investigar a ver de qué venía todo eso, porque él anteriormente ya había estado en Roswell entrevistando a la gente. Y bueno, pues esto fue, digamos, un poco el acicate, ¿no?, que tuvo Javier Sierra para meterse a fondo con el tema de Roswell y escribir un maravilloso libro como fue Roswell, Secreto de Estado, que además hace poco, en el 2024, ha tenido una reedición con un añadido, o sea, con historias, es decir, como dice Javier Sierra, ¿no? Roswell va avanzando, o sea, no es algo que se haya quedado ahí quieto, sino que va progresando, van saliendo cosas por ahí que bueno, que lo hacen muy dinámico, es un tema muy dinámico. De la misma manera que os he dicho antes que podéis investigar por ahí y buscar el audio del caso Manises, os aconsejo que, bueno, echéis un vistazo a la autopsia de Roswell, porque en su momento, bueno, siempre en aquel caso habíamos oído que los restos de los extraterrestres eran personas pequeñitas que hablaban de cajas pequeñitas. Sin embargo, en este vídeo vemos un bigardo hermoso. Sí. Que, bueno, está bien hecho para la época.
Pues claro, pues para nuestra época, pues sí, fliparíamos bastante con lo que estábamos viendo allí. Y me recuerdo incluso abrir el ojo a aquel ser, sacar una membrana, tenía una herida en una pierna. Y Sí. luego te escuchabas a los entendidos y decían, no, es que, por ejemplo, el cable del teléfono que está ahí al fondo enrollado no se inventó hasta no sé qué año. Dios, ostras. Exacto. Vamos, que el vídeo luego ya se confirmó, incluso el propio creador dijo que fue todo una farsa, ¿no? Sí, el creador, pero no el que lo vendió. Bueno, ahí está. ¿Vale? Porque esto, bueno, pues un famoso productor inglés, Ray Santelli, pues fue el que levantó la mano, ¿no? Diciendo, mira, estábamos haciendo un documental, ¿no? Sobre Elvis Presley y las actuaciones que hizo mientras que, pues, para el servicio militar, ¿vale? Y entonces, pues, hemos encontrado a un señor, un cámara de la Fuerza Aérea, que tenía varios vídeos, o sea, varias filmaciones en 38, 35 milímetros de aquellas cámaras, ¿no? Que llevaban allá al hombro. Y bueno, pues se encontró con esto, ¿no? Con varios vídeos sobre Elvis y me dijo, oye, mira, ¿quieres que te enseñe algo realmente raro? Y él dijo, pues sí, pues vale. Entonces, pues bueno, le mostró unos fotogramas, ¿no? de un vídeo en el cual se veía un supuesto extraterrestre en una mesa de autopsia, ¿no? Y entonces, pues bueno, se lo compró por, creo que fueron $200,000, algo parecido, una cifra muy elevada, la verdad. Y bueno, pues este hombre fue congreso por congreso, pues intentando captar gente, promotores que quisieran comprarle los derechos de emisión de este vídeo. Él nunca cedió el vídeo, siempre, o sea, esa cinta, porque decía que estaba muy, muy deteriorada, y entonces pues lo que hacían eran copias, ¿vale? Y eso es lo que luego se emitía en las televisiones. Y bueno, pues yo me acuerdo que leí que la CBS pues hizo un programa especial sobre el tema, y bueno, tuvo una audiencia abrumadora. Y bueno, pues todo eso, Antena 3 era aquí en España, etcétera, etcétera. Y bueno, prácticamente desde 1995, que creo que fue cuando se levantó, bueno, salió todo este tema, pues tuvo un recorrido que fue perdiendo gas prácticamente Sí, pero tuvo una pero ahí época, estaba. tuvo un Eso es. puntazo Sí, terrible. sí. A raíz de ahí se hablaba que, bueno, esa tecnología que habían conseguido en aquel accidente de aquella nave extraterrestre, se había almacenado todo como se almacena en el Área 51, que bueno, que como comentamos la otra vez, si hay Área 51, habrá 50 más, incluso habrá más de 51, pero la que conocemos así un poquito, así la que tiene más repercusión, es ese Área 51, donde se supone que almacenaban todos esos restos de ese accidente e incluso otros, y que gracias a esa tecnología habían conseguido crear un tipo de aviones en esa tecnología inversa, ¿no? De ver cómo está eso, y vamos a ir para atrás a ver cómo a ver si somos capaces de conseguir aquello, ¿no? Sí, a ver, esto es un poco, ¿no? Pues todo el folclore que ha nacido a partir de Roswell, ¿no? Concretamente, el Área 51 era completamente desconocido para todo lo que es no sé cómo decirlo, el público en general, ¿no? Sí. Incluso pues para los ufólogos o gente aficionada al tema, ¿no? Pero esto fue hasta que un ingeniero llamado Bob Lazar, ¿vale? Pues bueno, pues de repente pues salió en un programa de televisión local en Albuquerque, allí Nuevo México, en Nuevo México, exacto. Y bueno, pues este hombre lo que vino a decir, esto ocurrió en 1989, sí, 1989, y este hombre lo que vino a decir es que él había trabajado en Las Vegas, ¿vale? En el área 51, ¿vale? De la base, o sea, de lo que es la zona de pruebas de Nevada, y bueno, que él había trabajado con ingeniería inversa, ¿vale? Que le habían llevado para intentar duplicar una serie de motores antigravitacionales que tenía allí recogida la Fuerza Aérea. Eso, en cierta parte, perdona, hay
cosas que son reales, porque según tengo entendido, sí se parte desde Las Vegas en un avión que está sin identificar, una especie de avión de pasajeros, Eso sin es. ningún tipo de identificación, se Ujú, monta allí la eso es. gente y sale, sobrevuela y como luego, pues supongo que si Ujú. hoy en día incluso no podemos ni con Google Maps sobrevolar el área 51, ¿no? Desde ahí ya Sí, 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 se sí. No, no, no. iba... El área 51, tú con el Google Maps lo ves, pero con un detalle impresionante. ¿Así se puede ver ya? Ah, bueno, no, no, Sí, sí, no. sí. Sí, o sea, a ver, Hombre, hasta hace bien poco estaba todo pixelado, ¿no? no, 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 no. No. Lo ves Ostras. perfectamente, Ostras, pues mira, pues perfectamente. te juro te juro, mira, otra cosa que estoy poniendo hoy, que antes Mira, por ejemplo, mira, estaba mira, ¿sabes lo pixelada, que ¿no? tienes? ¿Sabes lo que tienes pixelado? Por ejemplo, los emplazamientos de donde está en España los escuadrones de vigilancia aérea, esos están pixelados. Esos no Ujú. los puedes ver. Lo que ves es pues, toda la zona esa pixelada. Pero el área 51 Ah, sí, lo ¿eh? puedes ver perfectamente. Ujú. Entonces Otra cosa es que lo que veas es lo que ellos quieran que vean. Ojo, sí, ¿vale? eso sí me sirve también, sí, sí. Por eso, Entonces, ya te digo, aquel iba, ¿no? Desde el aeropuerto eso es, de Las Vegas iba de Las Vegas Boglasar. iba, exacto, iba al área 51 y bueno, pues a ver, él no se le conocía, él no lo llamaba área 51, ¿vale? Él lo llama lo que es Dreamland, es como lo Mm, conocían. Geográficamente siempre se le ha llamado Groom Lake, o sea, el lago Groom, ¿vale? Y ahí es, digamos, donde la Fuerza Aérea, bueno, la Fuerza Aérea, la CIA, etcétera, etcétera, pues han desarrollado prácticamente el 99% de sus programas secretos relacionados con aviones. ujú. Sí, 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 Aviones de porque reconocimiento, aviones espía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este hombre lo que decía, bueno, que a él fue desde el área 51, le llevaron en autobús a otro área, ¿vale? El área 21, que es donde él dice que en una estación subterránea, debajo de la montaña, es donde Estados Unidos guardaba artefactos extraterrestres, restos de naves extraterrestres, e incluso dice que en un momento dado llegó a ver a uno de estos tripulantes, un ser bajito, cabezón, de color de piel gris, con los ojos así almendrados, y bueno, pues cuando él se lo comentó a un conocido, pues no se le ocurrió mejor idea de que, bueno, vamos de excursión a las afueras, a ver, para que veáis cómo vuelan los ovnis de la Fuerza Aérea. Y entonces, pues bueno, fueron interceptados y dijeron, a ver, si tú estás trabajando aquí, macho, toma, la cartita, eso es, venga. largo. Es curioso, como desde siempre, ¿no? Hemos visto es como si los extraterrestres desde fuera y vieran el planeta Tierra, tuviesen una especie de flecha de dónde tienen que ir, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Sí. Sin embargo, allí, bueno, en Estados Unidos acabamos de hablar de esos seres pequeñitos, que luego también encontraremos que hay otras versiones, pero sin embargo, si nos íbamos a Rusia o a la antigua URSS, veíamos Sí. que aquellas apariciones eran quizás hasta más espectaculares y los seres no eran tan pequeñitos, ¿no? No. Prácticamente, bueno, el caso más conocido quizás sea el del aterrizaje de Voronezh. Tremendo, sí. Esto fue, además que fue portada, o sea, fue entrada, o sea, yo es que me quedé alucinado, esto lo viví yo en Ah, persona, o sea, que un noticiario a nivel nacional presentado por Jesús Mariñas a las 3 de la tarde abra con la noticia de el aterrizaje de un ovni en la localidad rusa, ¿no? Soviética en aquel entonces, 1989, de Voronezh. Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Entonces, claro, yo me quedé flipando y decía, a ver, esto, he oído lo que he dicho, porque entonces... Sí, claro, imaginaos hoy en día, ¿eh? O sea, ver las noticias, hablan del que petróleo... la primera noticia que salga, o sea, la portada del noticiario sea eso, el aterrizaje de una nave
ovni y de sus tripulantes en un parque en una ciudad rusa. Delante de los niños. Delante de unos niños, los niños estaban jugando al fútbol, de repente vieron un objeto bajar del cielo e incluso doblar, ¿no?, la copa de un árbol y posarse en tierra y que salgan 3 humanoides de aspecto enorme y un robot. Que identifican eso como un robot, ¿no? Porque era como cuadrado y pareció como una lavadora con patas. Y bueno, pues los niños se quedan así como un poco estupefactos y de repente, pues bueno, un niño, una niña o un niño, no lo recuerdo bien, pues gritó, ¿no? En un momento dado los niños se asustaron y los humanoides parece ser que también, ¿no? Esos seres extraños, y bueno, apuntaron a uno de los niños con una especie como de arma que lanzó un rayo y lo desintegró, ¿no? Lo hizo desvanecerse y provocando pues el pánico de todos los niños que estaban allí, ¿no? Y la nave, pues eso, como se elevó de nuevo, ya volvió a aparecer ese niño y todo el revuelo, ¿no?, que se organizó. Lo que pasa es que, claro, el caso de Voronezh es como todo, ¿no? Hay que ir un poco a la fuente, etcétera, etcétera, para darse cuenta de que hay muchas cosas que chirrían, ¿no? Porque en el caso de Voronezh, por ejemplo, pues eso, ¿no?, que este niño que desapareció, resulta que nunca se supo quién fue, no fue identificado, ninguno de los niños recordaba el nombre de ese niño que había desaparecido. Luego, tanto lo que es en el OVNI, ¿no?, la máquina que descendió, como en los cinturones de los extraterrestres, pues había un símbolo, el símbolo de humo, ¿no? Es un caso OVNI aquí muy famoso en España. Hablaremos de ello. Exacto, es ese símbolo, eso es. ¿Vale? Y todo esto, pues bueno, sale un libro maravilloso que es Mi OVNI de la perestroika, que bueno, que es un libro que la verdad que bueno, pues el periodista que llevó, o sea, que el periodista, porque la agencia EFE española fue la primera que lo divulgó, ¿no?, en España. Y resulta que, bueno, pues tenían la suerte de que uno de los periodistas que tenían allí era de nacionalidad rusa, hijo de españoles, y fue de los primeros que llegaron allí a Voronezh y bueno, pues entrevistó a la gente, tal y cual, y claro, la versión que él cuenta a la versión que luego dicen que fue, pues dista mucho de uno del otro. O sea, que podría haber sido una especie de experimento sociológico. Sí, parecía eso, ¿no? Al final la conclusión un poco es que eso fue un poco, porque prácticamente nadie en Rusia conocía, al poco tiempo, o prácticamente en paralelo, ¿no?, nadie conocía el tema de Voronezh, ¿no? O sea, como no le dieron ningún tipo de importancia. Entonces, bueno, es una ciudad muy, muy militarizada. Entonces, pues bueno, estábamos en los últimos años, ¿no?, de prácticamente la decadencia de la Unión Soviética, y hay investigadores como Mercedes Pullman, ¿no?, que también era soviética, que bueno, pues sostiene el hecho de que es posible de que se tratara de una maniobra de la KGB, ¿no?, para ver cómo la gente, cómo la población reacciona, ¿no?, pues ante un estímulo de este tipo, dado que bueno, pues se acercaba a la disolución de la Unión Soviética. Juan Jesús Larradi, vamos a dejarlo hoy aquí porque bien, sabes los problemas que estamos teniendo técnicos. Eso es. Pero bueno, vamos a hacer más partes, si te parece, porque ahora, mira, ahora que vamos a acabar, falta ya poquito para terminar, vamos a contar lo que ha pasado. Sí. Hace unas semanas hicimos una grabación de este programa que casi nos duró 3 horas. Un programa fantástico, súper bonito. Y de repente, pues por cosas del Skype y esas cosas que ha desaparecido Skype, pues la grabación se perdió. Entonces aquella grabación no ha podido realizarse. Y ahora pues estamos haciendo la prueba con otro programa, el cual nos está dando también una serie de pequeños problemitas. Pero bueno, es una manera quizás de hacer esta parte hoy y colgarla. Y no sé, más adelante seguiremos hablando de más casos. Y así para hablar un poquito, para dejar un poquito el clickbait ahí para la próxima vez, pues hablaremos, si os parece, de un caso conocido, el caso Aznalcóllar, el cual ocurrió un 20 de marzo de 1974 a las 11 de la mañana.
Muchísima, muchísima casualidad. Ujú. Juan Jesús Larradi, ¿repetimos? Repetimos las veces que haga falta. Muy bien, pues nada, te doy las gracias otra vez de nuevo y Nada. bienvenido al Rincón A del ti. Arcano y volvemos a vernos, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. Un abrazo.